Muy buenos días, queridos amados pastores y pastoras, que el Señor les bendiga. Qué privilegio estar con ustedes en esta mañana para compartir una reflexión acerca del tema plantación de iglesia. Continuamos con esta misión de MM33 de plantar iglesias en esta década. Ahora, cuando hablamos de plantación de iglesia tenemos que plantearnos, siempre tenemos que pensar muchos detalles, y quisiera hoy tratar un tema. Uno de los salmos dice, un salmista llegó a decir: delicias a tu diestra para siempre. Delicias, eso suena como un aguafiesta, ¿no? Delicias, uno como que quiere tener siempre alegría, gozo y nunca tener nada malo. Pero Dios es más glorificado cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Si uno busca el Salmo 34, versículo 17, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Conocemos ese salmo, es un salmo que muchísimas veces lo hemos dicho, nos habla, nos ministra, pero la primera palabra que aparece en el salmo es la palabra deleítate. Y hablándole a la plantación de iglesia, a los plantadores de iglesia o a los pastores que desean plantar iglesia, pensamos el placer no es malo, los sentimientos son malos. A veces estamos tan legalistas que decimos el sentimiento es malo, la emoción es mala, todo es malo, lo único que es bueno es lo espiritual. Pero el Señor habla de una emoción y dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de su corazón. Fíjense que Él comienza diciendo el deleite, otra palabra dice gózate, otra palabra dice alégrate. El placer no es malo porque es un regalo de Dios, obviamente, y cuando empezamos a creer que Dios quiere enviarnos a lugares a los que no queremos ir para hacer cosas que no queremos hacer, claro, eso no es un placer. Pero cuando empezamos a creer que donde vamos a ir vamos a estar felices, donde vamos a ir a plantar una iglesia vamos a estar contentos, eso cambia realmente nuestra perspectiva rotundamente. Por eso el plantador, una de las cosas que tenemos que plantearle al plantador de iglesia es una de las preguntas comunes con las que se lucha siempre es: ¿dónde querés vivir? Si el plantador de iglesia no quiere vivir en el lugar donde se va a plantar una iglesia, es mejor que no vaya, porque ahí no se va a deleitar, ahí no se va a gozar, ahí no se va a alegrar. El plantador de iglesia tiene que alegrarse en el lugar donde está. Déjeme decirle que nosotros en Alajuelita, algunos podrán decir Alajuelita esto, Alajuelita aquello, habrán detractores de Alajuelita, pero yo quiero decirle, donde nosotros trabajamos con Flor, somos felices. Estamos felices de estar en ese lugar, aunque algunos podrán decir es un lugar complicado, difícil, temeroso, pero estamos felices de trabajar en Alajuelita. Entonces, yo quiero vivir en Alajuelita. Cuando decidimos comenzar la iglesia en Alajuelita, yo le dije a Flor, yo quiero vivir donde se va a plantar la iglesia. No quiero vivir a una distancia de 10, 20 kilómetros y estar lejos de ese lugar, sino que yo quiero vivir donde se va a plantar la iglesia. Y sin importar cuán difícil sea, sin importar cuán complicado sea, yo quiero estar donde la iglesia se va a plantar. Entonces, ¿dónde más queremos vivir? Entonces, o dónde más queremos criar la familia para aquellos que tienen familia, dónde queremos criar la familia. Eso es un gran tema, ¿no? Tenemos que pensar en ese tema. Y uno tiene que pensar en el plantador de iglesia, habría que preguntarle al plantador: ¿dónde preferís vivir? ¿En la ciudad? ¿En los suburbios? ¿En el campo? ¿No? ¿Querés alejarte de la familia cuanto puedas o querés estar cerca de la familia lo más que puedas? ¿Sos una persona que te gusta vivir en la montaña, te gusta vivir en los barrios, te gusta vivir cerca de un lago, te gusta vivir cerca del desierto? Los plantadores de iglesia, según el Salmo 37, los plantadores de iglesia van a tener más éxito en los lugares realmente donde quieren vivir. Y a veces es un tema que no nos preguntamos, parece ser bastante simple, simplemente vamos a abrir una iglesia, pero muchas veces el plantador no se siente a gusto. Tal es así
que vive a una distancia muy larga, pero muy larga, que le es tan complicado venir, que él no conoce la realidad del lugar donde está la iglesia. Él no conoce. ¿Por qué? Porque vive a una distancia extraordinariamente larga. Por eso, queridos amigos, no nos conformemos solamente con querer plantar iglesia, ¿no? Lo que tenemos que hacer es decir, yo quiero ser feliz donde hay una iglesia. Yo quiero que mis emociones broten en el lugar donde estoy plantando la iglesia. Yo quiero conocer el contexto. La voz que deberíamos tratar de escuchar al elegir una vocación es la voz de nuestra propia alegría, nuestro propio corazón. Yo acá soy feliz. Déjeme decirle, en Alajuelita yo soy feliz, mi esposa es feliz. Somos felices con la iglesia que estamos trabajando. Y creo que eso es gran parte. A veces no lo tomamos en cuenta, decimos, no, lo que tenemos que hacer es orar más, lo que tenemos que hacer es ayunar más. No es que eso esté mal, ayunar, orar, no está mal, pero algo que me detuve a pensar es, yo quiero ser feliz en Alajuelita y que mi felicidad sea conocida por la gente del lugar. No quiero tener problemas y que la gente no sepa. Yo quiero ser feliz en ese lugar. Quiero que mi corazón se sienta alegre de vivir en el pueblo donde plantamos la iglesia, en el lugar donde plantamos la iglesia. Me encanta la idea que me conozcan. Un pastor me decía hace poco tiempo, alrededor de mi iglesia, toda la gente me conoce el carnicero, me conoce el de la pulpería, me conoce el del mercado, la gente pasa y me conoce, los vecinos me saludan y me dicen pastor. Qué lindo que es eso te trae mucha alegría al corazón y también trae alegría al corazón de la gente. Querido pastor, querido plantador de iglesia, déjame decirte, ¿cómo está tu corazón? ¿Dónde estás trabajando ahora en la iglesia que estás plantando? ¿Estás alegre? ¿Estás triste? ¿No querés estar ahí? Yo diría, si no querés estar en el lugar donde estás plantando la iglesia, es mejor que vayas a otro lugar, porque tu tristeza no va a ayudar a la iglesia, tu tristeza no va a ayudar a tus sermones, tu tristeza no va a ayudar a tu vida espiritual, tu tristeza no va a traerle alegría a la congregación. Vos necesitas estar alegre. Por eso el apóstol Pablo nos habla de que Dios nos ha dado dones, ¿sí? Dones, y con esos dones tenemos que ser generosos, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser alegres, tenemos que ser inteligentes, porque yo pienso que la palabra generoso, Dios es generoso, Dios es generoso. La palabra generoso tiene que ver con abundancia. Si ustedes recuerdan, Juan 10:10 dice, yo quiero que ustedes vivan una vida abundante. Y esa palabra abundante significa que va más allá, pero más allá del deber. Lo que nosotros decimos normalmente, una milla más. Tu alegría, tu gozo, tu deleite en el Señor. Deleítate en lo que hace y vas a ir una milla más. La persona que está alegre siempre va una milla más. La persona que está alegre siempre va a hacer algo que va más allá del deber. Pero la persona que está triste nunca lo hará, porque no siente que ese es su lugar. Y muchos plantadores de iglesia, déjenme decirle, fracasan porque no están alegres en el lugar donde están trabajando. Una de las claves, una de las razones por la que justamente tenemos que pensar en el plantador es, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser trabajadores, pero también tenemos que estar con alegría. Tenemos que hacer todo con excelencia, pero más allá del trabajo, de la alegría, del esfuerzo, del denuedo que podemos poner, tenemos que ponerle alegría a nuestro corazón. Fíjense la expresión del salmista. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Señor. Lo primero que pide Dios es que nos deleitemos, que nos alegremos. Alégrate primero para que luego tus peticiones tengan respuesta. Como plantadores de iglesia, obviamente que tenemos muchas peticiones al Señor. Le pedimos esto, le pedimos aquello, le pedimos gente, le pedimos silla, le pedimos equipo de sonido, le pedimos un montón de cosas. Pero el Señor dice, antes que yo te conceda las peticiones de tu corazón, tienes que deleitarte en lo que estás haciendo. La amargura no trae bendición. La tristeza
no trae bendición al plantador de iglesia. El plantador de iglesia tiene que tener un corazón alegre, un corazón que deleite al Señor, de tal manera que el Señor, cuando tú sonrías, cuando te alegres, Él también pueda sonreír, porque Dios también sonríe. Dios sonríe cuando tú te gozas, Dios sonríe cuando tú te alegras. Por eso, simplemente para decir esto y terminar esta pequeña reflexión sobre los plantadores de iglesia, si tú eres un plantador de iglesia, alégrate. Alégrate en el lugar donde estás. Di con todo tu corazón, Señor, este es mi lugar. Este es mi lugar. Aquí tú me trajiste, aquí me voy a gozar, aquí me voy a deleitar, aquí voy a ver la mano de Dios, voy a gritar, voy a cantar y voy a estar con mi rostro alegre siempre. ¿Por qué? Porque aquí me trajo Dios para cumplir mi tarea y para llevar su mensaje. Entonces, deleítate en el lugar donde Dios te puso. Deleítate con la gente con la que trabajas. Deleítate en las pequeñas y las grandes cosas que Dios te da. Y seguramente Dios te bendecirá en gran manera. Querido amigo, querido hermano, querido pastor, plantador de iglesia, alégrese. Recuerde el salmista, deleítate en el Señor, deleítate en lo que haces, deleítate en la plantación, deleítate en el campo donde Dios te puso, deleítate en la ciudad donde Dios te puso, deleítate en el pueblo donde Dios te puso. Y si te deleitas, pues Dios también se deleitará y te concederá las peticiones de tu corazón para que esa iglesia resplandezca con la gloria del Señor. Desde aquí, desde Argentina, te mando un gran abrazo, esperando siempre encontrarnos en algún momento. Por ahora, desde aquí de Argentina, un abrazo y muchas bendiciones. Y sepan que estamos orando para que Costa Rica plante iglesias, tantas iglesias como sea necesaria que el país necesite. Un gran abrazo y que Dios le bendiga.